Ángela Chavalete, soy residente de pediatría de CASMU de segundo año y en esta oportunidad voy a presentar un caso de infección por SARS-CoV-2 con manifestaciones respiratorias y cutáneas. De esto ya se ha hablado mucho, pero a fines del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, se diagnosticaron los primeros casos de SARS-CoV-2. La evolución de esta enfermedad es variable. Hoy por hoy sabemos que los niños se contagian menos y cuando lo hacen la mayoría presenta síntomas respiratorios leves. Algunos pueden cursar asintomáticos. Las manifestaciones cutáneas asociadas a esta enfermedad se describen en distintas series con distinta prevalencia por todo el mundo. El British Journal of Dermatology definió 5 grupos principales de manifestaciones cutáneas asociadas a COVID-19 y estos son los exantemas maculopapulares, los exantemas vesiculares, las erupciones urticariales, las lesiones acrales, pseudoperniosis y las lesiones livedoides necróticas. Los pacientes que se presentaron con manifestaciones cutáneas, entre un 45 y 50% lo hacían con exantemas maculopapulares, predominantemente en tronco y en extremidades, seguidas por las lesiones acrales y por las erupciones urticariales en tercer lugar. Presentamos el caso clínico de un adolescente de 14 años, previamente sano, que comienza con tos seca, fiebre, rinorrea, odinofagia, mialgias y astenia de 5 días de evolución. Al 6º día agrega lesiones en piel que motivan la consulta. El mismo no presentaba dificultad respiratoria, ni síntomas digestivos, ni repercusión hemodinámica. Como antecedente epidemiológico, el padre de este adolescente estaba cursando COVID-19 confirmado por test antigénico. Al examen físico, este adolescente se presentaba con un triángulo de evaluación pediátrica estable, lúcido, con un buen aspecto general, apirético, con una frecuencia cardíaca de 115 ciclos por minuto y una frecuencia respiratoria de 18, una presión arterial de 160 y saturando 98% VA. El mismo en piel presentaba leve eritema conjuntival, bilateral sin supuración y labios algo secos, y en piel una erupción maculopapular eritematosa en manos, codos y pies hasta tobillo, y en algunos lugares se hacía confluentes. La imagen superior es codo derecho y abajo se ven ambos pies. También lesiones acrales perniosiformes metatarsofalángicas, que sí se ve, las estoy mostrando ahí, violáceas con leve edema perilesional en 4º y 5º dedo de pie izquierdo y 5º dedo de pie derecho. Y en ambos muslos el paciente presentaba piel con lividor reticular. El resto del examen físico normal y el test antigénico para SARS-CoV-2 fue positivo al instante. Hoy traemos este caso porque este paciente presenta simultáneamente 3 de los 5 grupos definidos por el British Journal of Dermatology. De la evolución, nuestro paciente ingresó a cuidados moderados con tratamiento sintomático para observación y valoración y también con el objetivo de descartar MIS-C. Se realiza paraclínica y se destaca un hemograma con hemoglobina de 14,1, 160.000 plaquetas, 5.500 glóbulos blancos con 3.700 neutrófilos y 800 linfocitos. Tenía una linfocitopenia. Ferritina de 28, PCR de 7, una PCT de 0,4, dímeros D de 0,21, una vez de 2. La crasis, el funcional enzimograma hepático y la función renal fueron normales. A este paciente se le realizó un ecocardiograma y una radiografía de tórax que también fueron normales. En la evolución no reiteró fiebre, se descartó el MIS-C y se otorgó alta a las 24 horas. Todas las lesiones cutáneas desaparecieron en el transcurso de 3 días. Le hicimos un control telefónico al día 7 del alta a este paciente y la madre nos informa que se encontraba asintomático, sin ningún síntoma respiratorio y sin ninguna lesión en piel, no había reiterado fiebre y pasaba muy bien. De conclusiones, la semiología dermatológica en los casos de COVID-19 para nosotros es nueva, es heterogénea y es muy compleja. Nuestro paciente presentó simultáneamente 3 de los 5 tipos de lesiones reconocidas por este virus. Y conocer las manifestaciones dermatológicas y poder identificarlas correctamente nos ayudará a mantener sospecha y realizar un diagnóstico precoz de infección por SARS-CoV-2. Gracias. Hola, muchas gracias por compartir este paciente con nosotras. La verdad que estuvo muy bien presentado y cuando uno lee el resumen a veces hay como algunos elementos que nos parecía importante preguntarte. Uno, ¿en qué época del año fue que vieron a este adolescente?
Este adolescente fue en mayo. Ay, del 2021. Sí, de 2021. Perfecto. Bueno, eso es un dato muy importante, ¿no? Porque la circulación viral en ese mes, sobre todo, fue impresionante, Sí. ¿no? Con el dispare de los números de casos. Pero a mí me pareció muy interesante esta alta sospecha que tienen ustedes frente o al planteo inicial de que esto se tratara de un síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Por qué? Porque el fenotipo de presentación, ¿no? Obviamente que hay 3 fenotipos. Y este paciente, si uno mira, ¿no? Cumple con alguna de las definiciones, ¿no? Entonces está bien que uno inicialmente se lo plantee, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos. Ahora, si ese fenotipo inicial que ustedes lo plantearon, ¿no? Seguramente era el fenotipo inflamatorio febril, ¿no? 6 días de fiebre, los síntomas respiratorios y cutáneos, ¿no? Y lo que no tenía era la paraclínica con elementos inflamatorios. Por eso está muy bien que uno tenga un alto índice de sospecha, y eso es lo que yo les quiero recalcar en esta presentación. El otro elemento importante es lo bien que hicieron la semiología cutánea. Tú bien explicaste y nos mostraste, ¿no? Las 5 clases, ¿no? De diferentes formas de presentación cutánea que tiene esta enfermedad. Pero hay un elemento semiológico muy importante que el Consenso Español para la clasificación exclusiva de las manifestaciones cutáneas tiene en cuenta y lo llama pseudo-Chilbaín. ¿Por qué? Porque tiene esta forma de presentación, una presentación que son lesiones eritemato-edematosas, bien acrales, ¿verdad? Y que aparecen siempre luego de los síntomas respiratorios. Se han descrito sobre todo en pacientes jóvenes y con un curso benigno, tanto de la infección como de la curación sin secuelas. O sea que a mí me pareció muy interesante, es un caso con un recorrido evolutivo y de razonamiento clínico por parte de ustedes de excelencia. Así que bueno, felicitaciones. Gracias. No, decir nada más que realmente me sorprendió y me gustó mucho lo que un poco Loreley acaba de destacar, de lo que tiene que ver con el análisis semiológico que ustedes hicieron de las lesiones cutáneas. Hay que saber, si al no ver la fecha, yo digo, esto tiene que ser algo de este año, no puede ser en otro momento, sobre todo que además creo que el año pasado sabíamos muy poco de lo que eran las manifestaciones cutáneas de esta enfermedad. Son cosas que las hemos aprendido con el tiempo y por supuesto todo esto es bastante reciente para todos nosotros, pero la verdad que muy lindo presentado y muy lindo la descripción semiológica de todo esto. Ay, tengo que decir algo del diagnóstico de antígeno, que es lo que me toca a mí. Ahí está. Sí, porque no, hablo de todo eso, que es lo que no me toca decir, pero tengo que decir del tipo de diagnóstico que se hizo el diagnóstico por antígenos, que lo vamos a ver en otros más de los casos clínicos que están descritos. Hay que saber que el diagnóstico de antígenos va en paralelo con el diagnóstico por la detección de sus ácidos nucleicos, que tiene una pequeña menor sensibilidad, pero que tiene un buen comportamiento, es un test muy útil, es específico y tiene muy buen comportamiento, como estaba diciendo recién. Bueno, felicitarlos por el caso de verdad, porque era una de las... Ahora ya todo parece como más sencillo, pero lo cierto era que cuando se decían las manifestaciones cutáneas, esperábamos que iban a ser más frecuentes y que iban a ser un factor de confusión muy importante. O sea que agradecerles cómo lo presentaron, que lo trajeron, que lo van a publicar, porque ya lo tenemos asegurado, que esas fotografías son educativas y muestran lo típico de esta nueva enfermedad, que podrá parecerse a otras, pero tiene diferencias. O sea que felicitarlos y como la dueña de la frase está acá, que es Elisabetta Sandri, hemos aprendido mucho. ¿Cómo aprendemos? Bueno, muchas gracias. Necesitaría que tengan los teléfonos lejos de los micrófonos. O apagados. No, los micrófonos no apagados. ¿Lejos del teléfono? ¿El teléfono apagado o lejos de...? ¿Sí?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Amaya. Vengo a presentar este trabajo en nombre de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes como integrante del Programa Nacional de Tuberculosis junto con las doctoras Valeria Moreira y Gabriela Sisto. Como introducción, saber que la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública, que nuestro país también tiene una incidencia en aumento en los últimos años y que en el año pasado, con el advenimiento de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el riesgo de descuidar las acciones de control de la tuberculosis durante esta pandemia de COVID-19 y lo que hizo fue instar a todos los países miembros a garantizar la continuidad de los servicios esenciales en tuberculosis y a generar iniciativas innovadoras que estén centradas en las personas. El objetivo del presente trabajo es describir la situación de la tuberculosis en menores de 15 años en Uruguay en el 2020 y compararla con la situación del año 2019. Y describir las estrategias del Programa Nacional de Tuberculosis para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la detección y asistencia de casos de tuberculosis. La metodología es un estudio descriptivo, retrospectivo de los menores de 15 años con diagnóstico de tuberculosis en Uruguay, comparando dos periodos. Durante todo el año 2019, de enero a diciembre, y durante todo el año 2020, de enero a diciembre. Los datos se obtuvieron del Registro Nacional de Tuberculosis, son datos patronímicos, los diagnósticos, tanto clínico como bacteriológico, el tratamiento, estudio de contactos, se calcularon tasas de incidencia, frecuencias absolutas y porcentajes. Y a su vez se describieron las estrategias que implementó el Programa Nacional de Tuberculosis para mantener las acciones de control de la enfermedad tuberculosa durante la pandemia de COVID-19. Con respecto a los resultados, en el año 2020 se diagnosticaron 61 casos de tuberculosis en menores de 15 años. Esto son 19 casos más que en el año 2019. En la primera gráfica acá pueden ver... En la primera gráfica pueden ver la distribución por grupos etarios. Este primer bloque corresponde al año 2019 y el segundo bloque al año 2020. Vemos que el aumento se vio en todos los grupos etarios, principalmente en el grupo de 5 a 14, pasando de una tasa de 6 por 100.000 habitantes en el año 2019 a 8,8 por 100.000 habitantes en el año 2020. Un dato a destacar, que el total de casos de tuberculosis en el año 2020 descendió y en el total de casos para todas las edades. Para el año 2019 fueron 1.057 y en el año 2020 968. Esto significa que el resto de los grupos etarios, sin ser los menores de 15 años, hubo un descenso en el diagnóstico de tuberculosis, que esto es lo que alertaba precisamente la Organización Mundial de la Salud. Pasamos que el porcentaje de casos pediátricos era del 3,9% en el año 2019 a 6,3% en el año 2020. A pesar de que hubo un aumento en este año, sabemos que la Organización Mundial de la Salud plantea que más o menos el porcentaje de casos pediátricos del total de la población corresponden al 10% y aún así, con esfuerzos destinados a mantener el diagnóstico y aumentar la detección de casos de tuberculosis a la edad pediátrica, no alcanzamos ese 10% que se estima que corresponde a la población menor de 15 años. La distribución por sexo en el 2019, 45% niñas y 55% varones. En el 2020, 34% niñas y 66% varones. Un dato a destacar que en todos los grupos etarios el sexo masculino predomina ampliamente en los casos de tuberculosis, excepto en el grupo de 5 a 14 años en donde hubo un predominio de las mujeres. En cuanto a las formas de tuberculosis y la confirmación bacteriológica, para el año 2019 hubieron 33 casos de tuberculosis pulmonar y 9 casos de extrapulmonar y se logró la confirmación bacteriológica en el 30% de los casos pulmonares y 56% de los extrapulmonares. Para el año 2020 este aumento de casos se manifestó principalmente en las formas pulmonares, 58 casos, y de estos el 21% tuvo confirmación bacteriológica y 3 casos extrapulmonares que fue confirmado el 50%. En cuanto a los datos generales de comorbilidades, coinfecciones,
tenemos que para el 2019 y 2020 no hubieron casos de coinfección TB-VIH y que el 100% de los niños conocían su estado de VIH. Esto es una meta que propone la OMS, que el 100% de los pacientes con tuberculosis debe de conocer su estado de VIH, y en pediatría lo logramos cumplir. El 100% está testeado para el virus de la inmunodeficiencia humana y no se detectó ningún caso de coinfección. En cuanto a la tuberculosis resistente a drogas, no hubieron casos en el 2019 ni en el 2020. Acá hay un dato a destacar, que aumentaron los casos de resistencia a drogas en adultos, fueron todos totalmente estudiados y no se detectó ningún caso de tuberculosis. Hubo un fallecido en el 2019 con una tasa de letalidad de 2,4%, y de la coinfección TB-COVID, obviamente en el 2020 se registraron 3 casos y los 3 casos presentaron buena evolución para ambas patologías. Y acá un poco más extenso es el estudio de contactos, porque el estudio de contactos debe ser una estrategia prioritaria en todos los programas nacionales de tuberculosis, y la mayor parte de las veces es de ahí donde surgen los pacientes. El primer gráfico son los contactos menores de 5 años de casos pulmonares bacilíferos, en rosado claro 2019 y rojo el 2020. Vemos que la declaración, los estudios y las quimioprofilaxis descendieron en el año 2020 con respecto al 2019, y si los vemos en porcentaje, los estudiados en quimioprofilaxis se mantuvieron. Entonces, las acciones estuvieron bien realizadas. Lo que disminuyó francamente, fue la declaración de contactos, pero no el estudio de contactos y las quimioprofilaxis. Y un dato muy interesante, que lo que sí pasó es que aumentaron los casos que estaban enfermos. En el 2019 el 3,2% de los contactos que se estudiaron estaban enfermos, y en el año 2020 el 8,6%. Finalmente, las estrategias que realizó el programa en el 2020, que las hizo rápidamente en marzo, cuando se alertó la OMS de esta probable situación, a nivel del diagnóstico, priorizar el uso de técnicas moleculares de mayor sensibilidad, y para eso se realizó Genexper Ultra en los menores de 15 años. Para el tratamiento se realizó la supervisión por videollamada, esto se llama terapia observada por video, y esto disminuyó la concurrencia al centro asistencial, pero permitió mantener la supervisión. Y en el estudio de contactos hubieron cambios en los protocolos, se priorizaron los menores de 15 años, y el cambio de protocolo fundamentalmente se dio en disminuir las visitas al centro asistencial, realizando PPD a los 3 meses de inicio de la quimioprofilaxis. Como conclusiones, en el año 2020 se mantuvieron las acciones de control de la tuberculosis a la población pediátrica. Esta población fue priorizada por el Programa Nacional de Tuberculosis. Aumentó la incidencia en comparación con el 2019 a expensas de casos clínicamente diagnosticados, a incorporación de técnicas moleculares más sensibles y a la priorización de esta población realizada en el estudio de contacto. Muchas gracias. Bueno, no es raro que me toque empezar. Ustedes saben lo próximo que es para mí este tema, ¿verdad? La tuberculosis en los niños. Y como tal, me encanta que se haya presentado en esta oportunidad, porque es una de las grandes preocupaciones que hemos tenido, el postergar estos diagnósticos y ver qué es lo que está sucediendo con esto. Vamos a ver qué nos va a pasar cuando realmente analicemos los datos 2021 con la pandemia fuerte, ¿verdad? No como la pandemia la tuvimos el año pasado, que realmente fue muy suave. Hay alguna cosa que me preocupa. Por ejemplo, el aumento de los diagnósticos sin confirmación microbiológica, que yo sé que era una de las preocupaciones que en una época tuvimos, de no esperar desesperadamente la confirmación y poder hacer un diagnóstico clínico en algunas situaciones para poder iniciar los tratamientos. Pero me preocupa que esto haya aumentado tanto. Entonces te preguntaba, vos lo manejabas al final en tus conclusiones, Gabriela, y me gustaría que nos hicieras algún comentario. Sí,
En realidad lo que buscamos fueron hipótesis para explicar esta situación y principalmente lo que encontramos es que había un descenso de las consultas, entonces aumentaron los diagnósticos a partir de casos clínicos, aumentó la sospecha clínica y muchas veces tenemos que internar a estos pacientes, realizar fibrobroncoscopías para obtener muestras y como esa situación estuvo bastante comprometida en el 2020, no se realizaron la cantidad que en años anteriores estaban realizando de lavados. Principalmente eso. ¿Podemos tener sobrediagnóstico? Bueno, siempre se puede tener sobrediagnóstico. Pasarnos al diagnóstico empírico tiene su dificultad. En pediatría está muy asumido porque la mayoría de los países tienen porcentajes mucho más altos que el nuestro en población pediátrica en relación a hacer diagnósticos clínicos y no bacteriológicos. Nuestro país tiene la posibilidad de obtener buenas muestras y de tener todas las formas de estudio. Tenemos ahora Genexpert Ultra, en donde está accesible para realizarlo. Mayor sensibilidad y se deberían de encontrar. Les comento nada más que en trabajos previos lo que hemos visto que el 80% de los niños que tienen diagnóstico de tuberculosis se solicitó un estudio bacteriológico y eso nos deja como tranquilos. Se está buscando y aunque no se encuentre o no se confirme bacteriológicamente, cuando hay un alto índice de sospecha se inicia un tratamiento empírico. ¿Y para este año cuántos tienen estudios bacteriológicos? ¿Para el 2020? No tengo ese dato. Esto no. es anecdótico. Pero igual el descenso de muestras al laboratorio es más de 4.000 muestras en el año hubieron descendido. Un solo comentario, que al introducir el Expert Ultra también tenemos algunos falsos positivos, ¿verdad? Digo, lo hemos conversado. Sí, eso lo analizamos sobre todo para adultos, en niños tuvimos pocas trazas, que ese es lo bueno del Expert Ultra y la posibilidad del falso positivo. En adultos lo estamos analizando, en niños no hemos tenido muchas trazas. Bueno, felicitarlos, tampoco soy objetiva en la felicitación, Lorelei es la única objetiva acá. Entonces, nos parece muy importante, sí nos parece que bueno, que uno puede tener reparos, pero no le pasó lo mismo a los de adultos. Estuvo bien ahora en la presentación que se compare con adultos, porque en adultos no tuvieron un aumento de diagnósticos sin confirmación y les pasó lo mismo, porque las patologías respiratorias bajaron. Entonces, tal vez para cuando hagamos esa publicación que va a salir, bueno, pensar un poco más en eso. Uno cree que requiere tal vez eso de describir las formas clínicas, pero seguramente es que como se venía diciendo de los trabajos anteriores, los niños que consultaron y se hospitalizaron, alguna razón había. O sea que yo me siento como confortable con ese 61. Tal vez llegaron más estos niños que las personas se preocuparon por la situación de pandemia y tuberculosis. Y eso, que esos 3 casos, y no hubo tantos, que también era otra preocupación, ¿no? Y ahora parece menor porque ya pasó, pero creíamos que no los íbamos a poder asistir, ni darle la medicación, ni llegar a ellos, o sea que vale por eso. Bueno, Gabriela, qué decirte, cada vez que te escucho, la verdad, fortalezco más mis conocimientos, realmente. Sos una genia. Pero aparte con la claridad en la cual nos transmitís, ¿no? Porque es muy complejo a veces, estas preguntas que te hacían tanto Katy como Gaby, a veces son bien de la experticia, ¿no? De ustedes, y yo quiero rescatar algo muy importante. Uno es que todos estos datos epidemiológicos son muy importantes que nosotros los conozcamos, que los pediatras estemos atentos, que estemos alertas, que tengamos un índice de sospecha de esta enfermedad, ¿verdad? Después si se confirma o no, pero a mí me parece que el gol estándar acá es que realmente, y considero que es así, considero que cada vez más nosotros pensamos en este diagnóstico, lo sospechamos inicialmente y vaya si nos hemos llevado sorpresas. Lo que sí me pareció importante destacar es que yo también te quería hacer esa pregunta, ¿no? El Genexpert Ultra,
bueno, cuál era la sensibilidad y la especificidad, ¿no? ¿Por qué tomaron esa herramienta en esta población menor de 15 años? Pero bueno, esa pregunta se la contestaste a Gabriela. Así que bueno, felicitarlas y seguir con esta vigilancia que para nosotros es fundamental. Gracias. Y mínimo decir nada más que, como decía Katy, esta situación se vio en pediatría y la verdad enorgullece que hayan aumentado los casos por diagnóstico clínico, porque significa que hay sospecha de eso. No fue lo que pasó en adultos. En adultos hicieron 5 hisopados para PCR y después se les ocurrió pedir una vaciloscopía. O sea que fue totalmente distinto. En los adultos estamos casi sensibilizando y capacitando en el diagnóstico de tuberculosis y pediatría va mucho más adelantado en eso. Así que eso es una buena para todos los pediatras. Sigo, perdón. ¿Sigo? ¿Sigo? Ahí va. Bueno, ahora sí, el segundo trabajo que vamos a presentar corresponde a la vigilancia activa de la infección por SARS-CoV-2 en los menores de 15 años con indicación de ingreso hospitalario en un prestador integral de salud privado durante la pandemia de COVID-19. Este trabajo fue realizado en CRAMI, es un prestador de salud de Las Piedras, Canelones. Los autores del trabajo me incluye, bueno, Gabriela, que ya estaba presentada, Karina Fernández, Rita de Baele y Anabela Santoro. Desde la declaración de la emergencia sanitaria por COVID-19 se realizaron numerosas estrategias y recomendaciones a partir de la autoridad sanitaria para hacer la detección precoz de casos y para el control de la transmisión de la enfermedad. Entre ellas, hubieron disposiciones de vigilancia activa de la infección en los ingresos hospitalarios y para eso se recomendó la realización de PCR para SARS-CoV-2 en todos los ingresos. El objetivo de nuestro estudio fue describir la estrategia y los resultados de la vigilancia epidemiológica activa de la infección por SARS-CoV-2 que se hizo en los menores de 15 años con indicación de ingreso hospitalario durante la pandemia de COVID-19 en un prestador de salud privado del interior del país. La metodología es... perdón que quedó mal la presentación, no está bien el PowerPoint, perdón. Es un estudio observacional, descriptivo, prospectivo. Este trabajo lo iniciamos en marzo, lo planificamos cuando surgió todo esto y por eso empezamos la recolección de datos prospectiva a través de un protocolo que se realizó con la autorización de la institución. Lo que se seleccionaron fue en todos los menores de 15 años que tenían una indicación de ingreso hospitalario. El corte lo hicimos al 30 de abril de 2029 y lo iniciamos el 1 de abril del 2021 y lo iniciamos el 1 de abril del 2020. La vigilancia activa la realizamos según las pautas del Ministerio de Salud Pública. Solicitamos la PCR para SARS-CoV-2 a todos los pacientes que tenían indicación de ingreso hospitalario, ya sea coordinado o a través del servicio de urgencia. Lo que sumamos fue un interrogatorio de antecedentes de contacto con un caso positivo de COVID-19 y la presencia de síntomas sugestivos de infección, que lo que utilizamos fueron la descripción de casos sospechosos de SARS-CoV-2, los síntomas que se presentaban. A su vez, durante la internación se aplicaron, además de los protocolos institucionales de prevención de infecciones, el aislamiento, la espera hasta el resultado del hisopado y el equipo de protección personal adecuado hasta obtener el resultado. Lo que sumamos fue una vigilancia activa de búsqueda de síntomas y diariamente se realizaba una encuesta de síntomas sugestivos utilizando los que habíamos dicho al inicio: fiebre, síntomas respiratorios, digestivos, cutáneos y síntomas generales. De los datos que íbamos recabando, como ya dije, en forma prospectiva, era la causa de ingreso, si era una causa médica o quirúrgica, el tipo de ingreso, si era un ingreso coordinado, de urgencia o era un traslado interhospitalario, la vigilancia de los síntomas y a partir de ahí pudimos calcular la incidencia de infección por SARS-CoV-2 en la cohorte, frecuencias absolutas y porcentajes. De los resultados. Durante el periodo de estudio ingresaron 179 menores de 15 años. Si bien no formaba parte del estudio compararlo con los años anteriores, hay que decir que hubo un 73% menos de ingresos hospitalarios en comparación con igual periodo del año 2019. El promedio de edad de estos niños, 6,5 años, un rango entre 7 días y 14 años y 10 meses. La distribución por sexo, el 56% varones, el 44% mujeres. En cuanto a la causa de ingreso hospitalario,
La causa quirúrgica fue el 53%. Recuerden que todas las operaciones coordinadas estaban suspendidas, pero sí se permitían pequeñas coordinaciones que fueran breves, prácticamente ambulatorias, pero que aún así requerían ingreso hospitalario. Las causas médicas fue el 42% y hubieron 9 niños que lo que se realizó fue un traslado interhospitalario, esto sobre todo recién nacidos que por las características de nuestra institución, dependiendo de su edad gestacional y peso al nacer, no siempre están en nuestras instituciones y hay un traslado interhospitalario luego de estar en cuidados intensivos. De acuerdo a las causas médicas de ingreso, las agrupamos según grandes grupos de la clasificación internacional de enfermedades. La principal causa fueron respiratorias e infecciosas, seguido por causas neurológicas, fundamentalmente convulsiones y cefalea, gastroenterológicas, causas psiquiátricas y sociales, lesiones no intencionales, nefrológicas y agrupadas en otras causas médicas, 13 niños, que es más o menos lo mismo que las causas más frecuentes. De acuerdo al tipo de ingreso, ingresaron coordinados la mayoría de los pacientes, por urgencia el 37% y 63% coordinados. En cuanto al resumen de la vigilancia activa, de acuerdo a los pacientes coordinados eran 113 y por urgencia 66. Cuando hicimos previo al ingreso la encuesta sobre antecedentes de contacto con COVID-19, ninguno, ni los ingresados por coordinación ni por urgencia. Esto es bastante esperable con lo que se muestra. La mayoría de los pacientes con sospecha o con confirmación de infección por SARS-CoV-2 no ingresan a sala, y esto fue lo que pasó acá. Ningún niño con sospecha o con infección requirió ingreso hospitalario. Síntomas sugestivos, los coordinados ninguno, y de los que ingresaron por urgencia 31, recuerden que tuvimos causas de ingreso respiratorio y digestivo, infeccioso, o sea que tenían síntomas sugestivos. La PCR para SARS-CoV-2 fue positiva en un solo niño. Este niño era un niño coordinado para un procedimiento cardiovascular que por suerte se pudo suspender y no tuvo el ingreso hospitalario hasta que pasó su infección. Cuando habíamos hecho el interrogatorio no tenía antecedentes de contacto ni síntomas sugestivos, y además cuando hicimos el rastreo y estudio de todos sus contactos fue negativo. Este niño cursó toda la infección además asintomática. Y de la vigilancia activa durante la internación, recuerden que diariamente preguntábamos síntomas sugestivos, la aparición, o sea que hayan agregado, no los que traían. Tuvimos 0 los coordinados y 0 en la urgencia. Esto permitió calcular la incidencia de la infección por SARS-CoV-2 en 0,6 casos por cada 100 ingresos hospitalarios, y un dato importante es que no hubo ningún caso de infección intrahospitalaria, es decir, de acuerdo a la vigilancia activa de síntomas no se requirió realizar PCR en ninguno de los internados. Como conclusiones, la vigilancia activa de la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes con criterio de ingreso hospitalario fue adecuada y permitió identificar un caso positivo asintomático en el que se recoordinó el procedimiento, y la incidencia de infección en esta cohorte fue muy baja, sin constatarse transmisión intrahospitalaria de la infección. Muchas gracias. Sí, estaba programado que empezábamos así. Felicitarlos, de verdad. Capaz que a todos nos pasa lo mismo, la impresión de decir, volvemos a las bases. Antes analizábamos qué pacientes teníamos cuando había aumentos de tal o cual enfermedad. Bueno, ahora nos tocó analizar de vuelta, reordenar qué pacientes tuvimos internados y qué resultado dio esta vigilancia activa. Parecería como que fue muy bueno, por más que la mayoría del periodo, lo conversábamos con Gabriela, la mayoría no, porque lo hicieron hasta el 30 del 4, o sea que hubo 2 meses en los que hubo, 2 o 3 meses que hubo la incidencia de COVID era muy alta, y a pesar de eso no tuvieron tantos, tuvieron solo ese niño positivo. Tal vez aparezcan otros trabajos en que podemos comparar la enorme cantidad de pacientes hospitalizados coordinados, que eso es como lo que nos llamó la atención.
Loreley preguntaba, y sí, pero supongo que no tuvieron, ahora viéndolo al trabajo, ustedes hacían el test de COVID que siempre fue por PCR, ¿no? Siempre. Y no repetían el test porque no tuvieron internaciones prolongadas como nos pasa en el Pereira Rosell, que lo repetimos cada 10 días. No. Nunca pasó esa situación. No. Ahí está. Yo lo que me anoté y paso a mis colegas de la mesa, es que es un trabajo en el que en algún momento uno remarcaría eso que tú decías de la seguridad del paciente. O sea, ningún niño, a pesar de toda la situación que se vivía en adultos y con la enfermería o con distintos actores que eran lo mismo, radiólogos, qué sé yo, ningún niño se infectó en el hospital. Y como dato, eso me parece que está muy bien. Sí. No, tenemos, está la logística que no es sencilla. Gabriela, para obtener esos resultados de la PCR y poder hacer los ingresos, ¿ustedes la hacían en CRAMI o mandaban las muestras a otro lado? Al americano. ¿Cuánto tiempo demoraban en darle el resultado y cómo manejaban ese delay que siempre es todo un tema? Sí. Fue variable. Nosotros mandamos al americano porque somos de FEMI. Tuvimos un periodo que fue marzo, que tuvimos una espera de hasta 5 días. El resto de los días los teníamos en 48 horas. Los coordinados no ingresaban, obviamente, hasta no tener el resultado. Y los positivos y los de urgencia que tenían que ingresar, los teníamos identificados en un ala distinta del sanatorio y teníamos personal exclusivo para ellos. Yo destaco este trabajo porque fue prospectivo, que es lo que hizo que nos preparamos antes, y la verdad que no sé si se puede evaluar de esa forma, pero fue bien, porque se capacitó. Esto no se repitió en adultos, en la misma institución los adultos hicieron una revisión después que nosotros les mostramos nuestro trabajo y ellos le hicieron y no lo replicaron. Nosotros nos preocupaban los acompañantes y los cambios de acompañantes que tenían los pacientes, porque si bien tenían una estadía breve, a veces estaba un tiempo la madre, después estaba un tiempo el padre, incluso, que acá no lo pusimos, cuando venían los recién nacidos interhospitalarios, hisopábamos también a la madre. No hicimos hisopado exclusivo al recién nacido y madre. Muy lindo, la verdad que sí. Bueno, la verdad que comparto lo que dicen mis compañeras, pero quiero recalcar algo que me parece de suma importancia y es lo que tú acabas de decir ahora, porque nosotros nos preguntábamos cómo se lleva a cabo la vigilancia, ¿no?, de esta enfermedad si uno no capacita. Bueno, ahí salió la palabra, me parece importante capacitar al personal, al equipo de salud y a los que no son equipo de salud, ¿no?, desde los que son los demás compañeros, desde que cualquier persona ingresa a la mutualista, léase desde el portero, ¿no?, desde los demás acompañantes en la sala de espera. A mí eso me parece que fortalece justamente el evitar, ¿no?, infecciones de este tipo. Y una de las cosas que te queríamos preguntar era así como no hubieron infecciones intrahospitalarias, paciente-paciente, y con el personal de salud, ¿alguien adquirió la infección o la enfermedad? De personal de salud. Sí, cuando estaban internados los pacientes. Tuvimos personal de salud. Incluso tuvimos la residente nuestra tuvo infección por SARS-CoV-2 y es la que hacía neonatología. Ajá. También hicimos 22 recién nacidos, hisopamos ahí, de primeras sus 72 horas de vida y cero hubo. También tuvimos la posibilidad de tener mucha disponibilidad de EPP, y se usó. Y además podemos ver que se usó correctamente. Y esto que decía que al final con Katy, que ustedes en esto de o sea, cuando volvía el recién nacido, ¿no? Por eso fue lo que entendimos. ¿Cómo lo pesquisaban? ¿Y sopaban a la madre nuevamente? A los dos, PCR al recién nacido y a la madre. ¿Y ese protocolo continúa vigente hasta ahora? Sí, sigue vigente. Bueno. Y si los padres quieren, hemos hisopado a los padres también. Y la mayoría acepta. Accede. Sí, ahora este trabajo va a estar bueno mirándolo de ahora para más adelante, ¿no? ¿Cómo está la población vacunada o no? ¿Los papás están vacunados? Creo que va a cambiar un poquito, ¿no? Sí, se va a ajustar el protocolo seguro. Divino. Bueno, muchas gracias. Gracias.
luego de este suspenso, vamos a pasar a presentar el trabajo, una vigilancia de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19 en un hospital pediátrico. En este caso les traemos la experiencia de la vigilancia en el Hospital Pereira Rosell, en el hospital pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosell, y los autores somos el Comité de Infecciones Hospitalarias del Hospital Pediátrico y la Unidad de Epidemiología e Infectología Pediátrica. A partir de que se comenzó con todo lo que fue la situación COVID, de que OMS declaró la infección por SARS-CoV-2 como una emergencia de interés internacional y luego también cuando fue declarado pandemia, todas las instituciones nos fuimos obligadas a implementar protocolos de actuación, capacitaciones, como recién veíamos, y aprender a protegernos y intentar proteger obviamente a los pacientes ante la situación de pandemia. En nuestro hospital, desde febrero del 2020 se comenzó, antes de que tuviéramos casos en Uruguay, con las capacitaciones y con la preparación en cuanto a las técnicas de laboratorio, en todos los protocolos de actuación y la adquisición de equipos necesarios para la prevención de la diseminación de la enfermedad en el hospital. Y recordemos que, por otro lado, como ya se fue mostrando en todas las jornadas, los casos en nuestro país, recién comenzaron los casos pediátricos a aumentar a partir de, básicamente, a fines del 2020, pero sobre todo con lo que fue la explosión de este año acompañando la curva epidémica de la segunda etapa de la epidemia, ¿verdad? Reportándose en el informe del 27 de abril un total de 22.718 casos pediátricos. Actualmente estamos en 14,5% de casos pediátricos dentro de lo que es el total de infecciones por COVID en el país. Los objetivos entonces de este trabajo fueron describir los resultados de la vigilancia hospitalaria y las características epidemiológicas y clínicas de los niños y adolescentes con infección por SARS-CoV-2 COVID-19 en el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2020 y el 30 de abril de 2021 en un hospital pediátrico. Cabe aclarar que basamos entonces esta descripción en todos los niños, niños que se hicieron estudios desde nuestro hospital, más allá de que fueran internados o ambulatorios, como ahora vamos a ver. Más allá de que la vigilancia fue prospectiva, el trabajo, hicimos un estudio observacional descriptivo retrospectivo en ese periodo considerado, incluyendo todos los niños y adolescentes de 0 a 16 años con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 COVID-19 por test de PCR y captados por el Comité de Infección Intrahospitalaria, la Unidad de Epidemiología, a través de la vigilancia. Se realizó, como ustedes saben también, PCR para SARS-CoV-2 a todos los usuarios internados, incluso del hospital se comenzó a hacer ese test a todos los internados antes de que el decreto del Ministerio de Salud Pública recomendara para todas las instituciones, y ese test se realizaba a todos los que se internaban, a los incluidos en la vigilancia de infección respiratoria aguda grave, o sea, una infección respiratoria que requiere internación y según definición de caso sospechoso, ¿verdad? Y a niños y adolescentes con internaciones prolongadas, cada 10 días se los volvió a testear durante todo este periodo, con miras a detectar la infección adquirida durante la internación y también continuar la mitigación de la propagación de la infección. La fuente de datos entonces fue los datos de la vigilancia activa establecida por el Comité de Infecciones, las historias clínicas y los datos de laboratorio. Las variables que medimos fueron sexo, edad, el motivo por el que se realizaba el test, la presencia o no de comorbilidad, la existencia de un contacto como fuente de contagio o no, la presentación clínica, la evolución y si hubieron brotes hospitalarios en el periodo considerado. El análisis estadístico se llevó a cabo a través de la distribución de frecuencias y medidas de resumen y como consideraciones éticas se garantizó el anonimato en todo el proceso de análisis y comunicación de esta vigilancia. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? En el periodo considerado se realizaron 10.645 test de PCR
a través de los cuales en ese periodo se se detectaron casos COVID positivos de 53 niños y adolescentes, lo que nos muestra en el periodo considerado un índice de positividad de 0,004. Claramente, acá recordemos que el corte fue el 30 de abril, nosotros a partir de esa fecha tuvimos una concentración de casos mucho mayor en el hospital, de hecho duplicando esta cifra que habíamos tenido en todo este periodo de todo este año. La distribución del test de PCR según mes y resultado, ustedes lo pueden apreciar en la gráfica acá, como necesariamente el aumento de los test también acompañó lo que fue el caso, los positivos, la misma curva, ¿verdad? En cuanto a la distribución, separamos un análisis para el año 2020, la distribución de los casos según la fecha de test, separando 2020 y 2021, y claramente entonces pudimos ver que dentro de esos casos positivos, 7 correspondieron al 2020, solamente, y 2021 ya para ese corte teníamos 46, el 86,8% entonces correspondían a lo que iba del 2021 a la hora del corte, lo que claramente también acompañaba lo que era la situación epidemiológica nacional. 30 casos eran del sexo femenino, en cuanto a la distribución según edad, el 43% fueron menores de 1 año, la mediana 2,5 años y un rango de 1 mes a 16 años. 13 pacientes, prácticamente la cuarta parte, presentaban comorbilidades. En 30 casos el motivo de test fue la presencia de síntomas compatibles, mientras que en un 41,5%, 22 casos, se encontraban asintomáticos realizándose el test en el marco de la estrategia de vigilancia recién descrita. ¿Cuáles eran el predominio de esos signos y síntomas? Básicamente fiebre, y de hecho esa coincidencia de que había un buen número de menores de 1 año coincidió con que muchos de ellos ingresaban por fiebre sin foco, y en ese marco es que se realizaba el test de PCR, ¿verdad? Rinorrea fue el segundo síntoma identificado, tos, odinofagia y cefalea. No falleció ninguno en esta serie y se identificó un único brote de transmisión intrahospitalaria. Hasta el momento del cierre de este trabajo llevaban 3 usuarios dentro de ese brote que se logró controlar en forma rápida y no se constataron contagios de usuarios a personal de salud en el periodo considerado. Finalmente, cuando analizábamos la presencia de contacto conviviente, un 75% de los pacientes tenían un caso claro de un contacto conviviente y un 11,3% no lo tenían. Y como decíamos, de toda esa distribución, 73,6% de estos casos identificados requirieron internación y una cuarta parte se manejó en forma ambulatoria. A modo de conclusiones, podemos decir que los casos de niños y adolescentes en quienes se confirmó infección por SARS-CoV-2 COVID-19 en el hospital crecieron de forma exponencial en el periodo considerado en consonancia con la situación epidemiológica nacional. Las estrategias de vigilancia y control hospitalario han permitido identificar en forma oportuna los casos de COVID-19 y controlar la transmisión en el hospital, y la información surgida de la vigilancia contribuyó a orientar la gestión hospitalaria y el manejo de casos y contactos. Muchas gracias. Bueno, Mónica, muchas gracias. Excelente presentación, clara. Bueno, también es lo que te define. Ahora, nosotros leyendo claramente esta vigilancia que realizan, ¿no?, desde el comité y desde la unidad, a mí me había quedado, no una duda, pero sí una pregunta para hacerte que me parecía importante, ya que ustedes, por el protocolo que se maneja en el hospital, se testean cada 10 días a los niños y adolescentes que están hospitalizados y por periodos prolongados. Y de esos resultados no veíamos qué sucedió, ¿no?, independientemente del brote, ¿no? Eso te queríamos preguntar. Sí, en general, por suerte, hemos venido identificando, realmente han sido la mayoría negativos. O sea, solo en la situación esa del brote fue que se dio que niños que ya estaban internados, en general tiempos prolongados que llegaban incluso hasta 4 meses de tiempo en el hospital, se identificó, y también se identificó claramente, porque también testeamos a los familiares, ¿verdad? Y sobre todo en la investigación del brote, y se pudo identificar claramente que había sido a través de visitas que habían recibido un cambio de familiar que fue el contagio. Bueno, eso me parece muy importante a mí, porque dentro de esa vigilancia creo que
ese ítem, ¿no? Hay que también comunicarlo, digo, para todos los que estamos acá, porque la vigilancia no es solamente, ¿no?, del paciente que ingresa, sino del paciente que permanece, y como tú bien dijiste, estas internaciones prolongadas van de la mano con que lamentablemente a veces se cambia el cuidador, ¿no?, o a veces, bueno, también andan, ¿no?, los pacientes, sobre todo adolescentes, no siempre en las salas. O sea que me parece que eso es muy importante. Lo otro es que, bueno, siempre para nosotros, cuando presentan trabajos de vigilancia epidemiológica o intrahospitalaria, en este caso de infecciones, eso muestra la calidad asistencial, ¿no? Entonces aquí felicitar el gran trabajo, ¿no?, que realizan tú y todos los que integran el comité, con dos detalles que no me parecen menor. Uno es que están siempre presentes, ¿no? Y eso lo quiero recalcar porque la verdad que las personas del comité todo el tiempo, independientemente de la vigilancia por definición, sino que tienen ese compromiso de informar a los que trabajamos en el hospital en forma diaria de la situación. Eso me parece muy relevante. Segundo, que siempre están como atentos, ¿no?, a no solamente esta vigilancia, sino a los cuidados que debemos tener también con otros niños, otras personas y entre el equipo, bueno, asistencial. Así que la verdad les quiero agradecer que hayan tenido la amabilidad de presentar y de mostrar este trabajo de gran valor. Muchas gracias, Lorelei. Bueno, después nos toca las generales de la ley, pero de todas maneras me gustaría, Mónica, que de repente pudieras decir algo de cómo se fueron procesando los test diagnósticos, qué se hicieron y las muestras. Porque sabés que a mí una de las cosas que más me preocupa es lo de en los niños chiquititos, esas muestras con esos hisopos que lastiman narices, y yo miraba y recordaba una presentación de María Marta Contrini del año pasado, de unos abscesos de cerebro luego de haber hecho una toma para COVID en un lactante chiquito, ¿no? Y entonces estas cosas que de alguna manera preocupan, me importa saber qué test diagnóstico, o sea, lo sé, pero me gustaría que comentaran los test diagnósticos y las muestras que estamos usando en el hospital. Gracias, Gabriela. Como bien señalábamos, en esta vigilancia incluimos solo los test de PCR, no incluimos los antígenos que también se hacen en nuestro hospital. Y viene bien a colación lo que pregunta Gabriela, porque lo que sí hubo fue en algunos cambios o en algunas estrategias en cuanto a que inicialmente el mismo Ministerio de Salud Pública recomendaba aspirado nasofaringio como técnica y no hisopado. En los menores, en general, el punto de corte lo ponían en 3 años, pero después se vio que y los virólogos nos insistían mucho en esto, que como la técnica requiere tomar células para poder identificar el genoma viral, se recomendaba poder hacer hisopado, y en ese sentido también hubo que adaptarse y conseguir hisopos adecuados para esas narinas, como bien dice Gabriela. Al momento no tenemos ningún reporte de absceso cerebral como le pasó a María Marta, ni como contaba María Laura Contrini, de un absceso estafilocóxico también a partir de una lesión nasal, pero bueno, obviamente que creo que en parte también se debió a la estrategia de conseguir hisopos adecuados, ¿no? Y eso ha sido una pregunta recurrente, además, desde distintas instituciones, con qué tomar la muestra en los niños, y realmente está bien demostrado que con hisopo, con todo lo que sea las características acorde a la vía respiratoria de los lactantes y recién nacidos, sigue siendo la técnica preferida. Mónica, yo felicitarte porque sé que fuiste el motor para que el trabajo llegara acá, y además va a estar publicado, y eso para el hospital, como dice Lorelei, es importante porque, bueno, va a ser como una cosa histórica que nos pasó, quién sabe si seguimos así o no. Creo que lo que hay que incluirle, me parece, para en el aumento de los ingresos por mes, es un dato que nosotros no tenemos, el dato de los ingresos por mes, pero creo que también va acompañado el aumento de casos de que también los ingresos aumentaron en el año 2021 increíblemente, a pesar de que teníamos más COVID. Entonces, tal vez algo puede explicar también que nuestra vigilancia activa de nuestro hospital captara más casos en el medio de la incidencia. Exacto, gracias, Katy. Lo tenemos sí a ese dato, así que simplemente colocarlo en la comunicación. Gracias.
Buenas tardes, soy Natalia Rodríguez, residente de primer año del Hospital de Salto. Vine a compartirles un caso que vivimos en nuestro servicio sobre síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID con afectación miocárdica. Las autoras de este trabajo soy yo quien les habla, Magdalena Viacaba y la doctora María José Rodríguez. Como objetivo del trabajo queríamos describir el primer caso confirmado de SIMC con afectación miocárdica en nuestro medio. Se trata de un niño de 6 años, de sexo masculino, sano, sin antecedentes perinatales ni patológicos a destacar, bien inmunizado y como antecedente familiar ambiental a destacar, los padres cursaron la infección por SARS-CoV-2 el 13 de abril. El niño fue contacto intradomiciliario durante el tiempo que los padres estaban infectados, siendo durante ese periodo asintomático y no se realizó el hisopado. El 2 semanas después de dada el alta epidemiológica de los padres, nuestro paciente empieza con una erupción de piel, tipo abones en tronco, siendo pruriginosas, y por lo que motiva la consulta al departamento de emergencia. Se lo diagnostica como urticaria aguda, se le da el alta a domicilio con antihistamínicos. Al día siguiente agrega picos febriles de 39 grados axilar, por lo cual reconsulta y se le constata una faringe congestiva. Fue dado de alta también. Durante esos días siguió persistiendo la fiebre, varios picos febriles, agregó vómitos, en varias oportunidades diarrea, tendencia al sueño, decaimiento, y por lo que reitera la consulta en emergencia. Lo que se constata en el departamento de emergencia en cuanto al triángulo de evaluación pediátrico, teníamos un paciente inestable por la apariencia, que estaba con tendencia al sueño, estaba taquicárdico, el tiempo de recoloración era normal. En cuanto a lo respiratorio, estaba sin síndrome funcional respiratorio, ventilaban bien ambos campos pulmonares, sin estertores. El hemoglucotest de 1 gramo decilitro y en cuanto a lo neurológico no presentaba rigidez de nuca. Ingresa a cuidados moderados en ese momento, con diagnóstico de fiebre sin foco, pero con toxicidad clínica. Se le hace un relevo infeccioso y inicia con ceftriaxona intravenoso hasta el resultado de los hemoscultivos. A las 12 horas, luego pasado de la internación en cuidados moderados, el paciente agrega tendencia al sueño, mucosas secas, a la piel, presentaba un exantema maculopapular en tronco y miembros, seguía taquicárdico, sin soplos, el tiempo de recoloración había aumentado a 3 segundos, con pulsos normales, no tenía irjurgillación yugular ni reflujo hepatoyugular y tenía la presión de 90-50 milímetros de mercurio. Tenía una polipnea superficial de 48 respiraciones por minuto, sin tirajes y sin estertores, y saturaba 98% ventilando al aire. A destacar del examen abdominal, presentaba un abdomen blando, depresible, con hepatalgia. Y en ese momento también se detectó que presentaba inyección conjuntival bilateral. Bien, sobre este paciente nos planteamos que estamos frente a un niño que presentaba 4 días de fiebre, con erupción cutánea morbiliforme, conjuntivitis bilateral no purulenta, con una hemodinamia inestable, con un síndrome funcional respiratorio y una afectación hepática, y con síntomas digestivos. Frente a esto nos pusimos a replantearnos los diagnósticos, y era que estábamos frente a un shock séptico, a un shock tóxico, y dado el antecedente familiar sobre COVID, si estábamos frente a un SIMC o un Kawasaki-like. En ese momento se inició carga de suero fisiológico a 20 cc kilo, se asocia clindamicina para un mayor espectro de antibiótico y se inicia oxigenoterapia por 2 litros por cánula nasal. Se le vuelve a pedir una nueva paraclínica como función renal, ferritina, dímeros D, troponinas, un electro y un ecocardiograma y los anticuerpos para SARS-CoV-2. En cuanto a la paraclínica, destacar del hemograma presentaba de glóbulos blancos 8.000 con una linfopenia y una plaquetopenia con 130.000, una PCR aumentada de 150. En cuanto al funcional hepático, a destacar, tenía las transaminasas aumentadas, la fosfatasa alcalina de 835, la LDH también aumentada. En cuanto a los dímeros D, aumentado de 4.507, en cuanto a nuestro valor de referencia de nuestro laboratorio es de 0 a 500,
las troponinas también alteradas y los anticuerpos para SARS-CoV-2 también salió reactivo. La ferritina de 897 y nuestro valor de referencia es de 7 a 140. Se le solicitó una radiografía de tórax, las cuales no sé si llegan a apreciar bien, que se nota las líneas B de Kerley, acá, con edema pulmonar. En cuanto al electrocardiograma, presentaba un ritmo sinusal de 120 latidos por minuto, las ondas P y el segmento PR fueron normales. Presentaba un bloqueo incompleto de rama derecha y se veía acá en B2 y en B1 y en B3 también se veía la repolarización en la imagen compatible con injuria miocárdica a nivel septal. En cuanto al ecocardiograma, informó que presentaba afectación de la motilidad del septo apical que determina deformación a nivel ventricular, como ven en la imagen típica el maní, con la FEBI conservada sin hipertensión pulmonar. Y las arterias coronarias fueron normales. Con este paciente, dado su inestabilidad, fue pasado a CTI. En el CTI transcurrió varios días, presentó 6 días de internación, donde se destaca que no requirió inotrópicos, la hemodinamia fue estable, la diuresis fue conservada, se inició el tratamiento de inmunoglobulina estándar 2 gramos kilo en 2 dosis de 1 gramo separada en 12 horas, metilprednisolona 20 gramos kilo en bolo y ácido acetilsalicílico 5 miligramos kilo día en dosis con muy buena evolución. En cuanto a las conclusiones que destacamos, el CIMC es una entidad nueva con baja incidencia que requiere un alto índice de sospecha para hacer un diagnóstico y el tratamiento oportuno. En cuanto a la administración de inmunoglobulina, se vio que disminuye significativamente las secuelas coronarias a largo plazo y que hay que iniciarla en todos pacientes cuando se confirme el diagnóstico o cumpla los criterios diagnósticos. La indicación tanto de corticoides como antiagregantes va a depender de tanto de la severidad del paciente como del laboratorio también. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por presentar este paciente y muchas gracias por el esfuerzo de venir desde tan lejos, desde Salto, a presentarlo, pero la instancia vale la pena porque yo suelo decir que los trabajos científicos son como el corazón de un congreso y haber recuperado esta instancia es como bien bueno. Entonces no es lo mismo que lo hubiera contado una persona que no lo hubiera vivido, así que nosotros hemos escuchado a este paciente muchas veces porque, como tú decís, fue de los primeros pacientes y el primer paciente con un compromiso miocárdico tan claro. Lo presentaste al paciente muy bien y está muy bien documentado. Así bien. Que para esta publicación que va a tener este congreso, estas imágenes son súper valiosas. Este paciente cumplía con todos los criterios de MICE, pero tal cual tú lo contás, contarlo hoy es muy fácil. Ustedes que lo vivieron y ustedes que llamaban y contaban qué era lo que estaba ocurriendo, no fue tan fácil. No. Y el mayor acierto, vuelvo a repetir yo lo que se comentó otras veces, fue pensarlo primero como una enfermedad otra, tal vez un shock. Este niño ayudó porque tuvo la conjuntivitis y ahí y tuvo la erupción de piel, porque si no hubiera sido más difícil. Pero bueno, los que lo ayudaron a diagnosticar fueron los que pensaron. En ese momento, en Salto, tal vez cuando lo escriban, pongan en cómo estaban con el índice, el P7, porque bien. Estaba muy alto. Sí, estaba alto, sí. En el mes anterior estaba muy alto. Y entonces yo me parece que estuvo excelente la presentación y entendimos cómo fue el proceso de ustedes. Yo lo único que tenía para destacar era eso de que habían hecho hemocultivos y eso es algo que es una enseñanza, y que hicieron más de uno porque lo vieron como alguien muy grave. Sí. Eso estuvo muy bien. Yo te quería preguntar,
si conocían de la evolución a largo plazo, cómo estaba ahora. Sí, a largo plazo se siguió vía telefónica, María José estuvo llamándolo y la doctora María Galuso fue también una de las que lo vio presencialmente. Se le hicieron ecocardiogramas de control con una buena evolución cardíaca, no quedó con ninguna secuela. En cuanto al electro también, lo único que parece que quedó con una que ya tenía de antes, el bloqueo de rama derecha. Eso es muy importante y me parece que lo tienen que agregar. Bien. Y lo que han preguntado todos es, este niño no tenía ningún factor de riesgo para ni hacer isocoagulación ni No. hipocoagulación, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces le paso a la doctora Algorta que va a hacer algún comentario del diagnóstico. Sí, lindísima presentación. La verdad que el caso lo conocíamos y realmente es un caso emblemático. Realmente ha sido muy útil y de muy interés el aprendizaje que él despierta. Es interesante que comentes un poquito lo que significa esta enfermedad COVID, post-COVID, y la ausencia de los antígenos y la presencia de anticuerpos ahora para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Sí. Si querías comentar algo, si no. No, en ese momento él no sé por qué motivo no se realizó el test en el momento que transcurrieron los padres porque él estaba asintomático y me parece que nos ayudó mucho a pedir los anticuerpos para desconfiar más de esa enfermedad, ¿no? De esta nueva entidad que nos tiene como a todos en alerta, que siempre tenemos que estar alertas a esta nueva entidad. Ahí está, la importancia de la enfermedad post-COVID, que el diagnóstico no lo vas a hacer ni por la PCR ni por los antígenos, sino que lo tenés que hacer por los anticuerpos porque los otros se van a negativizar, ¿verdad? Sí. Él tuvo su enfermedad 15 días antes y luego se negativiza. O sea que está muy bien haber hecho anticuerpos en esa etapa de la enfermedad. Bien. Bueno, la verdad, felicitarte, como dicen mis compañeras, y bueno, no voy a recalcar lo que ya claramente Katy hizo referencia, pero sí me parece importante cuando un paciente llega y es en la instancia inicial y el abordaje inicial. Es muy difícil no pensar en un shock séptico. Por eso la insistencia en tratar de realizar más de un hemocultivo, eso nos pareció muy importante. Pero aparte, el abordaje inicial desde el punto de vista hemodinámico de este paciente. Y ahí es donde yo quería como, la verdad, fortalecer cómo actuaron, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, empezar a sospecharlo en ese momento también es un gol estándar para ustedes, ¿no? Y fortalece sus conocimientos, porque inicialmente uno no lo pensaba. Y lo tercero es que cuando uno ve toda la historia y la evolución de este paciente, obviamente que el fenotipo de presentación, ¿no?, de este síndrome inflamatorio multisistémico, esa forma de shock, ¿no?, y disfunción multiorgánica. Pero acá el gran desafío es la evolución. Entonces hay que tener o controlarlo de cerca, sobre todo lo cardiovascular, como tú bien dijiste, pero también evitar que quede con alguna otra secuela, ¿no? Y ver cómo va desde el punto de vista respiratorio, ¿no?, y hemodinámico posterior. En cuanto a la evolución, viene presentando una buena evolución y desde que se dio el alta no tuvo ninguna reconsulta, ni en tanto en la puerta, ni en policlínicas, viene asintomático. Ajá. Y de las lesiones de piel no quedaron nada. Sí. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Igual, ¿puedo decir una cosa antes que diga Luciana? ¿Puedo decirlo ahora? No, decir nada más que la doctora Lovera de Paraguay, que iba a estar con nosotros en esta mesa, tuvo un problema familiar y la mamá está… No lo digo eso, no. No, tiene un problema familiar y no ha podido, por eso se excusó de poder estar con nosotros. Buenas tardes. Les voy a presentar el trabajo titulado Características de la infección por SARS-CoV-2 en niños y adolescentes asistidos durante el primer año de la pandemia en un prestador de salud de Montevideo. Mi nombre es Luciana Robino y este trabajo fue realizado junto con la doctora Victoria Matos y el doctor Walter Pérez. A modo muy breve de introducción, a nivel mundial, los niños representan el 12% de los casos de COVID-19 y a lo largo de todo este año, del primer año de la pandemia y lo que ya llevamos hasta el momento actual, ha ido cambiando la información
que tenemos sobre esta enfermedad en cuanto a su forma de presentación clínica y sobre todo a la dinámica de transmisión y el rol que juegan los niños en esta infección. Como objetivo nos propusimos describir las características clínicas y epidemiológicas de los niños y adolescentes con COVID-19 asistidos en COSEM durante el primer año de la pandemia. Para eso realizamos un estudio descriptivo, retrospectivo, observacional, en el cual incluimos todos los menores de 15 años que tuvieron un test por PCR positivo para SARS-CoV-2 entre el 13 de marzo del 2020 y el 31 de marzo del 2021, o sea, primer año ahí bastante justito, y por eso fue solamente PCR lo que tomamos en cuenta porque no realizábamos hasta ese momento test antigénico. Las variables más importantes que fuimos a estudiar fue la forma de presentación clínica, variables vinculadas con el nexo epidemiológico, o sea, si el paciente había presentado días previos un contacto estrecho con un caso confirmado COVID-19, y intentamos indagar si en aquellos casos en que el paciente fue el primer caso dentro de un hogar, si generó casos secundarios dentro del domicilio. Durante este periodo, en esta institución se realizaron 6.642 PCRs en los menores de 15 años, de los cuales 486 fueron positivas para SARS-CoV-2. Esto representa un 7% de las PCR realizadas en los menores de 15. Si vemos cómo fue dándose la positividad de estos casos a lo largo del tiempo, el primer caso de COVID-19 positivo en menores de 15 que tuvimos fue en julio. Luego, hasta diciembre, los casos fueron esporádicos y escasos y observamos cómo a partir de diciembre, pero fundamentalmente febrero-marzo, es que tuvimos el mayor pico, alcanzando los 486 casos ahí a principio de este año. Y esto, como ya fue mostrado en otro de los gráficos anteriormente, creo que casi cuando yo veía los gráficos de otros compañeros era como que eran todos iguales y realmente lo que está mostrando es cómo se comportó la infección a nivel de la población general de COVID en Uruguay. Con respecto a las edades, en nuestros casos el 83,5% correspondieron a niños entre 6 a 11 años, luego siguió el grupo de 1 a 5 años con un 31,7%, en tercer lugar, los adolescentes de 12 a 14 años, un 21,4% de los casos, y menores de un año fue el 4,5%. De acuerdo a la forma de presentación clínica, 208 de estos 486 casos se presentaron de forma asintomática y 278 presentaron síntomas catalogados como COVID leve. No tuvimos durante este periodo ningún paciente que requirió ingreso a cuidados moderados ni a cuidados intensivos y todo el seguimiento se realizó de manera ambulatoria, en su gran mayoría de forma telefónica. Esto corresponde entonces a sintomáticos leves, el 57% del total de nuestros casos. Los síntomas más frecuentes correspondieron a la esfera respiratoria, en el 98%, como está acá junto a las barras, que en su mayoría el 49% era rinorrea, el 29% presentó tos y en un porcentaje menor odinofagia. El segundo síntoma más frecuente fue la fiebre, que ahí en realidad en esa barra está representado, el 60% presentaron fiebre y está representado en color amarillo, que de ellos un 59% se acompañaba de síntomas respiratorios y un 25% la fiebre fue el único síntoma presente. Otros síntomas de forma aislada fueron algunos síntomas digestivos, pero a destacar la cefalea en un 18% de los casos, en el cual más o menos un 30% se acompañaba de fiebre. Con respecto a la búsqueda de nexo epidemiológico, el 94% de estos casos habían tenido un contacto estrecho con un caso COVID-19 confirmado, y si analizamos en dónde fue que ocurrió este contacto y que la persona que fue el contacto estrecho, observamos que la mayoría de ellos, el 57%, ocurrió a nivel intradomiciliario con un conviviente en el hogar y el 91% de esos contactos dentro del domicilio correspondía a adultos, que es lo que vemos en la barra azul. En siguiente lugar, ocurrió el contacto en un centro educativo, en un 31% de los casos, de los cuales también el 77% había sido a partir de un adulto en el centro educativo.
Y luego, en tercer lugar, tuvimos actividades sociales extradomiciliarias, reuniones familiares, cumpleaños, quedarse en casa de amigos, etcétera, que correspondieron a un 10%, que también observamos un mayor contacto a partir de un adulto. Con respecto a la generación de casos secundarios, si bien esto puede tener su sesgo en el análisis, nosotros lo que hicimos fue ver cuáles de ellos, de estos pacientes, habían adquirido la infección fuera del hogar, o sea, eran el primer caso en esa casa. Del total eran 215 niños, y de ellos 71 generaron, luego a través del rastreo del resto de los contactos dentro del hogar, 33% generaron casos secundarios en el domicilio. Analizando un poco las edades, se observó en un rango desde 1 año hasta 14 años que generaron casos secundarios, con una mediana de 8 años y la moda de 5 años. A modo de conclusión, entonces, los niños con COVID-19 de COSEM se presentaron 44% de manera asintomática y el 56% con síntomas leves. El 94% tenía el antecedente de contacto en un caso COVID-19 confirmado y la mayoría se trataba de un adulto dentro del hogar. Y el 33% de los niños positivos que adquirieron la infección fuera del hogar generaron casos secundarios en el domicilio. Muchas gracias. Bueno, Luciana, qué lindo verte. En primer lugar, agradecerles por traer el trabajo y mostrar estos casos, que lo que uno va viendo en el recorrido es que cada institución, ¿no?, muestra como perfiles totalmente distintos. Vieron en el trabajo anterior o en el hospital, la mayoría de los niños son menores de 1 año, ¿no?, más pequeños. Ustedes muestran un perfil de escolares, preescolares, escolares y con otras condiciones, ¿no? Entonces aquí lo socioeconómico, cultural, creo que cumple un rol muy importante. No tuvieron internaciones ustedes en este periodo. En ese periodo no, luego tuvimos Después, algunas, pero también no, por eso, poniendo las manos. en el periodo que ustedes mostraron no hubo, ¿no? O sea que en realidad mantuvieron, o sea, todas estas infecciones fueron leves, como tú bien contaste, y yo te quería hacer 2 preguntas. Uno es que dentro de las variables que iban a analizar pusieron las comorbilidades, y luego, bueno, supongo que no tendrían, no las nombraste, pero te quería preguntar, ¿y qué comorbilidad era la que ustedes pesquisaron? En realidad ahí buscamos pacientes con patología respiratoria crónica, asma, que era muy difícil de catalogar a partir de la revisión de historias clínicas, realmente la severidad del asma, o sea que tomamos asma como global. Después patologías crónicas de diferentes esferas del sistema nervioso central, encefalopatías, epilepsia, pero las reunimos en realidad en los grupos enfermedad neurológica, cardiovascular, nefrológica habíamos puesto, diabetes y endocrinología, todo aquello que aparecía en la historia lo catalogamos. No lo pusimos en la presentación porque en realidad después tampoco había como una asociación ni con gravedad porque no tuvimos, ni con ninguno de los síntomas y bueno, no nos pareció como importante en este caso contarlo. No, está muy bien. Digo, era una pregunta porque digo, si uno pone dentro de las variables la comorbilidad y como no estaba, por eso te preguntaba. Y lo otro era saber cómo hicieron la monitorización de estas infecciones leves a las cuales que ustedes diagnosticaron. Mira, en realidad fue todo, en la gran mayoría de los casos, seguimiento telefónico. Excepcionalmente algún niño requirió un control domiciliario, más que nada en aquellos pacientes que presentaban algún factor de riesgo, y también en los lactantes pequeños en algún caso, pero no en todos, se hizo seguimiento por médicos de radio. Pero la gran mayoría fue un seguimiento telefónico, que teníamos pautado el seguimiento en los casos sintomáticos, realizarlo cada 48 horas o en algunos casos 24, y si era asintomático, realizamos cada 72 horas seguimiento telefónico hasta la fecha del alta. Muy bien, bueno, Katy, muchas gracias, Luciana. Luciana, felicitaciones, la verdad gracias. que una presentación preciosa, muy clara. Felicitarte de cómo presentaste la sintomatología, porque era algo que cuando uno lo ve, uno quiere saber cuáles tenían más de uno de los síntomas que estás describiendo y así quedó súper bien y se entendió. Yo tengo una pregunta porque, bueno, hay un dato a resaltar y es que estos 71 niños, el 33% que generaron casos secundarios en el hogar. La verdad que eso
te pregunto si conoces las características de esos niños, la edad que tenían o si tenían alguna característica especial, porque vamos a ver que hay otras instituciones en que tal vez ese número es como un poco menor, el 33% es bastante, pero digo, está bien para el futuro saber o en las condiciones en que vivían o si tenían ellos su edad, al menos conocerlo. De datos extra de ese grupo, la edad, que fue lo que fuimos a buscar, pensando en aquello que decíamos que bueno, el mayor de 10 años se comporta más parecido a un adulto y que en un momento se hablaba que podía transmitirlo más, entonces quisimos ver si eso era así, pero en realidad encontramos eso, desde 1 año hasta 14 años, inclusive los que habían generado casos secundarios, la mediana era de 8 años y la moda de 5 años. Después, en cuanto a las características de cómo es el ambiente, con cuántas personas conviven, esos datos no los recabamos. Y lo que hicimos como para tomar en cuenta si se generaron o no casos secundarios fue hasta el momento del alta, cuando ya le otorgábamos el alta de seguimiento, si no había habido ninguno de los familiares convivientes positivos, entonces quedaban como que no. Capaz que si hubo algún contagio que manifestara síntomas algunos días después de que nosotros otorgábamos el alta de seguimiento, en ese caso nos perdimos de eso. Pero es bien interesante porque entonces son niños más bien grandes y bueno, para cuando uno, porque esto nos va a servir para las recomendaciones, probablemente son niños que no es muy difícil, es bastante difícil que los controles, 8 años, 5 años, es difícil. Exacto. Digo, desde el punto de vista diagnóstico, ustedes hicieron una PCR, ¿verdad? Todo ese periodo, después, como tú lo dijiste, han incluido la búsqueda de antígenos. El tiempo en que tardaban a buscar el resultado, después contactaban al paciente inmediatamente, ¿ustedes tenían los resultados o los resultados los pacientes los tenían y entonces contactaban ellos los positivos? ¿Cómo es el manejo de un positivo en ese sentido en COSEM? Ahí está. En realidad, la auditoría es quien recaba todos los resultados desde el laboratorio, también se llega de manera simultánea al resultado de la historia clínica del paciente y apenas tenemos el resultado, se agenda al paciente para una consulta telefónica, se intenta que sea en el mismo día que llega el resultado, como máximo lo hacíamos a las 24 horas. Y en algunos casos, aquellos pacientes que usan, por ejemplo, la aplicación de COSEM Online, accedían en algunos casos antes al resultado que nosotros, pero en general, y alguna vez se podía hacer que ellos nos llamaran a nosotros, pero la gran mayoría nosotros los contactábamos a ellos. Gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Moraes y yo soy intensivista pediatra y voy a presentar un paciente que lo compartimos con los compañeros de CUDAM y el CTI pediátrico del Hospital Policial. Bueno, se trata de una preescolar de 5 años de sexo femenino que como antecedentes personales fue apendicectomizada en el año 2019, una paciente con un buen crecimiento, un desarrollo acorde a la edad cronológica, con un esquema de vacunación vigente, que como antecedentes ambientales niega contacto con COVID y los papás no estaban vacunados en ese momento. Ella consulta en su prestador de salud el 9 de mayo por dolor abdominal, vómitos reiterados y fiebre hasta 39 grados. Al examen físico en ese momento, lo único a destacar es un dolor a la palpación profunda del hemiabdomen inferior, sin otros elementos a destacar. Se le realiza un examen de orina, el cual es turbio, con leucocitos positivos, el resto es normal, se le toma muestra para urocultivo, y se le realiza la toma para la PCR y para SARS-CoV-2, que fue negativa, y se le otorgó el alta a domicilio con el planteo de una probable infección urinaria. Esta paciente reconsulta a las 48 horas por persistencia de la sintomatología, pero
En ese momento el examen físico ya cambió. Era una paciente que estaba con un mal estado general, que estaba febril, estaba taquicárdica, hipotensa, mal perfundida, sin lesiones en la piel, ventilaba espontáneamente al aire, saturando 92%, el examen pleuropulmonar era normal y se destaca un abdomen muy distendido y doloroso. Se recibe el urocultivo que se había tomado la muestra en los 2 días previos, que fue sin desarrollo. Entonces, esta paciente ingresa a la sala de pediatría con el planteo de una probable sepsis. Bueno, obviamente que se colocó oxígeno, se monitorizó, se le realizó una carga de suero fisiológico a 20 cc kilos, se le extrajo, bueno, se le colocó una sonda nasogástrica, suspensión de la vía oral, se extraen exámenes. Se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona y se tratan los síntomas con antieméticos, analgésicos. Y bueno, de los exámenes paraclínicos obtenidos se destaca que presentaba una acidosis metabólica con un pH de 7,28, un bicarbonato de 18 y un Basexes de -8, una hiponatremia de 127, los glóbulos blancos en ese momento normales con unos linfocitos de 1070, plaquetas normales, una PCR aumentada de 232, azoemia, creatinemias aumentadas y los dímeros de ferritina, LDH aumentados, con también una CPK aumentada y troponinas aumentadas. Se le realiza un ecocardiograma también, que tenía una FEBI de 55% en el contexto de una taquicardia de 180 ciclos por minuto y el resto normal, no tenía hipertensión pulmonar, las coronarias eran normales, el pericardio normal. También se le realiza una tomografía de abdomen, que lo que muestra es un intestino delgado dilatado, con niveles en su luz, sin alteraciones en el colon, sin ascitis, sin colecciones intraabdominales, y el test de antígeno para SARS-CoV-2 negativo. Bueno, entonces, en esta paciente con esta clínica, recordemos que era una preescolar de 5 años, que se presentaba febril, que estaba chocada, que tenía un cuadro digestivo. En el contexto epidemiológico que cursábamos en ese momento, que estábamos en mayo, con una alta circulación viral, y con esos exámenes paraclínicos que mostraban un estado de hiperinflamación, se decidió comenzar con el tratamiento con inmunoglobulina a un gramo kilo, obviamente previa extracción de sangre para SARS-CoV-2. Y es importante acá también recordar que este tratamiento se inicia a pesar de la ausencia de el antecedente de un contacto con una persona con COVID o con una infección documentada por COVID. Porque, claro, estábamos ante una paciente grave, chocada, que es lo que se recomienda al momento actual. Bueno, también se hace enoxaparina a dosis de anticoagulación y se decide su ingreso a CTI. Cuando ingresa al CTI, ingresa con tendencia al sueño, pasando la inmunoglobulina, febril, saturado 85% con un catéter nasal, chocada, con una gran distensión abdominal y ruidos hidroaéreos ausentes. Entonces, en el CTI dijimos, bueno, la paciente tiene un fallo orgánico múltiple, ya que tenía un fallo respiratorio, un fallo circulatorio, un fallo renal, y se planteó, bueno, que podría ser o un shock séptico a punto de partida enteral, ya que el cuadro que centraba, ya que lo que centraba a la paciente el cuadro digestivo, o, como muy bien plantearon nuestros compañeros, un síndrome inflamatorio multisistémico, que fue por eso que empezaron la inmunoglobulina desde su prestador de salud. Sería un fenotipo shock y con hilio paralítico. Esta paciente se intubó, se ventiló, se hicieron inotrópicos, se amplió la cobertura antibiótica a un triple plan, dado que para cubrir un probable foco enteral,
Y bueno, de los exámenes, hay una tabla acá que muestra los exámenes que no se ve muy bien, no sé por qué. Pero bueno, cuando ingresa al CTI del Hospital Policial, ingresa pasando la inmunoglobulina. A las 24 horas se confirma que la infección reciente por SARS-CoV-2, ya que se obtiene la inmunoglobulina, la IgG positiva. Entonces se decide comenzar el tratamiento con corticoides, con metilprednisolona, por los parámetros infecciosos. Mira, por ejemplo, la procalcitonina era mayor a 200, los dímeros D mayores, tenía 15.895. Y bueno, en ese momento se decide hacer a 1 miligramo kilo, dado que la paciente ya se encontraba estable desde el punto de vista hemodinámico. Sabemos que los pacientes chocados a veces se hace 10, 30 miligramos kilo. Y esta paciente ya se encontraba estable en lo hemodinámico. Luego se aumenta la dosis a 2 miligramos kilo y porque persistía con fiebre, y posteriormente se hace otra dosis de inmunoglobulina. Bueno, esta paciente evoluciona en forma favorable, se estabiliza en lo hemodinámico, la función renal también, se extuba, en lo digestivo siempre se mantuvo el planteo de un hilio paralítico, agregó diarreas. Todos los cultivos fueron negativos, se suspenden los antibióticos y bueno, creímos importante traer este caso porque debemos mantener una alta sospecha diagnóstica de este síndrome, si bien sabemos que tiene una baja incidencia y que hay una gran variabilidad en lo que es su presentación clínica. Pensamos que el reconocimiento temprano de este síndrome, como ocurrió en este caso, y su tratamiento, a pesar de no tener el diagnóstico de certeza al principio, puede prevenir la muerte y el desarrollo de secuelas. Y bueno, también es necesario más estudios para documentar la evidencia de estos tratamientos, ya que muchas veces se extrapolan a otros síndromes, como lo que es el síndrome de la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock tóxico, y muchas veces se basan los tratamientos en opiniones de expertos. Pronto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me parece un caso muy interesante y quiero remarcar dos cosas que me parecieron importantes. Uno es lo que vos dijiste claramente, tiene 5 años y está apendicectomizada, porque si esta paciente se presenta con tantos días de fiebre, vómitos, dolor abdominal, uno piensa en un cuadro agudo de abdomen y con una complicación. Más que apendicitis, va a tener una peritonitis. Digo porque ese dato anamnésico es muy importante. Luego, obviamente, esa repercusión hemodinámica, ¿no? Esa gravedad, ¿no?, tan clara que tú bien transmitiste, me parece importante, y me parece importante que uno tenga ese índice de sospecha. Es lo que nosotros repetimos todo el tiempo, ¿no? Pero inicialmente yo pensaba que este paciente tenía un shock a punto de partida, la verdad, y con ese antecedente. Por eso repito, el antecedente de que sea apendicectomizado en este paciente creo que los orientó tal vez más rápidamente, ¿no? Porque si no, como dice la literatura, muchos de estos pacientes o requieren, ¿no?, de la laparoscopía o directamente lo llevan a bloc. Eso es lo que la literatura dice, y acá por eso quería como remarcar lo que tú dijiste de ese antecedente. Lo otro es que creo que, bueno, esa sospecha fuerte que tuvieron, obviamente que la evolución, ¿no?, de este paciente fue mostrando que tenía todos los criterios, ¿no? Entonces, la verdad que yo no tengo mucho que decir en eso. Sí creo que la evolución de este paciente, ¿no?, y cómo uno monitoriza, ¿no?, si va a presentar o no secuelas, es un gran desafío para el pediatra. Y esto también lo hablamos en las diferentes presentaciones, porque el desafío es inicial para la sospecha, durante el seguimiento, ¿no?, de la evolución de la enfermedad, los fármacos, el tratamiento, ¿no?, evitar las complicaciones o quien las tiene. Pero después, ¿cómo monitorizamos esto, ¿no?, en un paciente grave como este? Así que bueno, yo felicitarte por la presentación, fue muy claro, y la verdad que esa alta sospecha que tuvieron me pareció clarísima, porque la confirmaron. La verdad que felicitaciones, muy linda presentación. Envidio esa calma de la intensivista para hacer el relato lentamente, porque realmente es
Muy bueno, muy bueno. Además, esta niña estaba muy grave. Realmente uno ve la gravedad, ha sido de las cosas más graves que han presentado y realmente me imagino lo que tiene que haber sido haber vivido esta situación. Muy lindo, te felicito. Bueno, gracias. Sí, yo felicitarlos, conozco el paciente, lo vivimos y de verdad que la doctora Adriana Pedemonti, que fue la que pensó en esto, y los padres decían, nos cuidamos, cero contacto, y todavía el señor decía, en mi trabajo me hacen todas las semanas y siempre soy negativo. O sea que había que tener mucha sospecha y lo cierto es que el otro integrante que estuvo muy bien en el equipo era el cirujano, que nosotros le decíamos esto mismo. Debe tener bridas, debe tener un vólvulo, debe tener un... No, él decía, a mí me parece que no, finalmente tenían los dos razón, pero costó mucho. Y crean que, bueno, no sé si tendrán alguna fotografía para la publicación, pero era una distensión abdominal impresionante. O sea que, bueno, vale la pena el caso que lo hayan traído por la forma de presentación. Sí, verdaderamente el hilo paralítico era lo que sobresalía y cualquiera hubiera pensado primero en otros planteos. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandra López, soy residente de pediatría de primer año, cursando actualmente en el SMI, Servicio Médico Integral. En esta oportunidad vengo a presentar en nombre del equipo un trabajo realizado en conjunto con todos los compañeros del Departamento de Pediatría, donde vamos a presentar 6 casos clínicos de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Como todos sabemos, las manifestaciones de COVID-19 en la edad pediátrica han sido más leves en comparación con la población adulta. Sin embargo, las sucesivas mutaciones del virus y los cambios epidemiológicos vinculados a las campañas de vacunación y a la propia enfermedad han modificado la frecuencia y la gravedad de la presentación en personas jóvenes. El síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID es una presentación postinfecciosa que puede ser particularmente grave y que afecta a niños y jóvenes, pudiendo producir una severa disfunción multiorgánica. Realizamos este trabajo con el objetivo de destacar y compartir los aspectos clínicos y epidemiológicos de este síndrome en menores de 15 años en el periodo comprendido entre marzo de 2020 y junio de 2021. En cuanto a la metodología, se realiza un estudio descriptivo en pacientes menores de 15 años que cursaron la enfermedad por COVID-19 y que posteriormente presentaron manifestaciones clínicas y paraclínicas compatibles con este síndrome. Los criterios que utilizamos son los criterios de inclusión establecidos por la OMS, que se describen a continuación, que son fiebre más de 3 días, con 2 de los siguientes: signos cutáneos, hipotensión o shock, afectación cardiovascular, síntomas gastrointestinales, marcadores de inflamación elevados, sin otra causa evidente que lo explique. En cuanto a los resultados, se presentaron 6 niños con este síndrome, con una media de edad de 6 años. Todos los niños cursaron la infección previa inicial de forma asintomática. Cabe destacar que son niños sin comorbilidades. El diagnóstico inicial se realiza en 5 de ellos por PCR, se confirmó la infección, y en uno de ellos se hace por serología una vez que instala esta sintomatología. En cuanto al inicio de la sintomatología vinculadas a este síndrome, tiene una media de aparición de 17 días y en la clínica, como comentamos, todos presentaron fiebre como criterio, que es un criterio de inclusión, y se destacó el predominio de los síntomas gastrointestinales y las manifestaciones cutáneo-mucosas. Dentro de los síntomas gastrointestinales predominaba el dolor abdominal y en cuanto a las manifestaciones cutáneas predominó la erupción cutánea y el eritema conjuntival sin supuración. En cuanto a la analítica, bueno, se vio un aumento de los reactantes de fase aguda, como son la PCR, la BES y la ferritina, y un aumento de los dímeros D. En nuestro centro el valor de referencia es 0.5 y todos presentaron ampliamente valores elevados.
Se realizó valoración de estos pacientes para evaluar el compromiso cardíaco mediante enzimas cardíacas, electrocardiograma y ecocardiograma, y en 2 de los pacientes, una de ellas presentó un derrame pericárdico leve y otro presentó una disminución de la FEBI. En cuanto al tratamiento en estos pacientes, como tratamiento específico, todos recibieron inmunoglobulinas intravenosas y corticoides sistémicos metilprednisolona. Después varió un poco la indicación de heparina bajo peso molecular en función del valor de los dímeros D y los factores de riesgo que tenga y en otro de los casos se usaron dosis de ácido acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias, ya que se comportaba como una enfermedad de Kawasaki completa. Cabe destacar que todos los pacientes tuvieron una buena respuesta clínica. A las 48 horas ya había una notoria mejoría clínica en cuanto a las manifestaciones cutáneas, la fiebre, el dolor abdominal y la paraclínica fue descendiendo progresivamente. Cabe destacar que todos los pacientes presentaron un cuadro clínico exento de gravedad clínica, ninguno requirió un soporte hemodinámico ni respiratorio y evolucionaron favorablemente. En cuanto a la conclusión, asistimos a un número de pacientes con esta complicación desde que empezó la pandemia. Cabe destacar que hubo un pico en nuestro caso donde estos pacientes se registraron en 2 meses en particular, que fue abril y mayo, no registrándose previamente pacientes con esta sintomatología. Y pese a haber cumplido con los criterios diagnósticos y terapéuticos, estos pacientes tuvieron una presentación clínica leve a moderada, donde no descartamos el impacto de un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno en la buena evolución de estos pacientes. Consideramos que es necesario prever esta evolución en pacientes jóvenes, aún en los casos de afectación leve o asintomática de la infección viral, y considerar esta patología en los cuadros clínicos símil Kawasaki. Muchas gracias. Bueno, muy lindo, realmente muy completo, son 6 casos y realmente están bien relatados en el tiempo que te hemos dado para ello. Me interesaba preguntarte alguna cosa con respecto a la parte diagnóstica, ¿verdad? Porque hay varios de ellos que son asintomáticos y se les había hecho PCR. ¿Fue cuando en el post-COVID o por algún otro motivo se había hecho antes? Se le hace PCR por noción de contacto intradomiciliario, exacto, antes, y ahí dan positivo. Después presentan a los 2-3 semanas el cuadro compatible con el síndrome, pero fue PCR por contacto intradomiciliario. Ahí está. Y entonces después hay uno que no tenía la PCR, pero sí le tuvieron que hacer los anticuerpos para confirmar el diagnóstico. La infección, exacto. Ahí está. Desde el punto de vista del diagnóstico del laboratorio me interesaba precisar esos datos. Muy lindo, la verdad que es muy lindo. Gracias. Bueno, felicitarte. Yo es la segunda vez que escucho la exposición. La verdad que una capacidad de resumir 6 pacientes que sigue siendo importantísimo. Tal vez cuando se haga la publicación está bueno que uno ponga cuántos son los usuarios pediátricos de la institución, porque son una cantidad de casos en esa institución. Y bueno, con una forma de presentación que, como tú bien los catalogaste, son como Kawasaki-like. No sé si escuchaste la charla del doctor Juan Pablo Torres ayer de Chile, que estuvo excelente. Y bueno, y tus pacientes entran de esos de que, como tú decís, cumplen los criterios. Exacto. Había que sospechar la enfermedad y eran de esas formas más leves. Exacto. Más leves. Así que una de las cosas que teníamos anotado para preguntar era el tiempo, porque uno se sorprende, todos los que no conocían la situación, 6 casos todos juntos. Entonces, bueno, es abril, mayo, después que ya había empezado el gran pico, y eso es lo que se describe. Después que hay una gran cantidad de casos, ahí es que aparecen en adultos y en niños, ahí aparecen los casos. Así que yo me había anotado ver en tu tabla los criterios, que los volví a ver y los cumplen, así que es solo felicitarlos, y es una serie que la tienen que describir súper bien con todas estas cosas que te agregamos.
nada, ya la profesora te dijo las cosas que nosotros habíamos como pautado para preguntarte. Y sí insistir, creo, en esto de tener una alta sospecha diagnóstica inicial y después se ve en la evolución si realmente uno puede cerrar la historia de ese paciente con ese diagnóstico. Creo que a veces inicialmente es normal que nosotros tengamos, ¿no?, esa diferencia o bueno, pensar en otros tipos de síndromes que son más frecuentes para nosotros, porque el shock tóxico sí, ¿no? El Kawasaki, bueno, no es que tengamos tanta experticia, pero lo conocemos más, y esto fue algo nuevo. Bueno, de estas tres entidades inicialmente, si no tenemos la sospecha, no la planteamos. Así que felicitarte por la muy buena exposición y porque creo que fue la única que mantuvo el tiempo, ¿no? Que nadie, los ceros, así que Muchas bueno, gracias. felicitaciones.